SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes a nuestros auditores. Nos encontramos en una nueva jornada de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile que se transmite por la 90.1 Radio UACH. Hoy, viernes 12, nos reunimos en base a una pregunta. ¿Quién cuida a quienes cuidan? A lo largo de toda nuestra vida somos cuidados y también cuidamos. Sin embargo, esta tarea que parece ser un símbolo de pertenencia, seguridad y amor, a veces se transforma en una tarea que solo recae en unos pocos, o más bien en unas pocas. Y es que, a pesar de que, como dicen, el amor es el motor que mueve al mundo, en estos casos de jornadas extensas, desgaste emocional y limitantes en el desarrollo de la vida personal, urge que nos preguntemos y sobre todo que nos ocupemos de este, entre comillas, amor. Actualmente, desde el 2025, hay más de 216.000 personas cuidadoras registradas oficialmente en el sistema Chile Cuida. Y esta cifra podría ascender a más de 1 millón de personas, según el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Pero detrás de estas cifras hay historias de vida, desafíos y fortalezas. Es por eso que hoy nos reunimos con 3 invitados que nos ayudarán a conocer el tema desde diferentes ángulos. En primer lugar, saludamos a la señora Mireya Becerra. Ella es cuidadora y nos viene a compartir su testimonio. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos con Alexandra Troncoso. Ella es encargada de la Red Local de Apoyos y Cuidados en Valdivia. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Y nuestro último invitado es Mauricio Lorca. Él es docente del Instituto de Ciencias del Movimiento y la Ocupación Humana de la UACH. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y una pregunta para nuestros auditores. Y para comenzar, ¿sabían que en Chile, según el censo del 2024, es decir, el año pasado, el índice de envejecimiento muestra que por cada 100 personas de 14 años o menos, hay 79 personas de 65 años o más? Es decir, que nuestro país tiene una fuerte tendencia al envejecimiento de su población. Y hay otro dato que me gustaría compartirles, que lo leí ayer, y es que de las personas, del universo de personas cuidadoras, un 40,8% tiene 60 años o más. Es decir, que personas cuidadoras también son personas mayores, quienes cuidan a personas mayores igual. Y partimos con este programa con una pregunta a nuestro docente. Quería preguntarle en ese sentido cómo se relaciona el envejecimiento de nuestra población con el aumento en la demanda de cuidados. A ver, bueno, acá hay dos cosas que diferenciar. Una cosa que es el envejecimiento poblacional y otro que es el envejecimiento individual, los cuales obviamente están relacionados unos con otros, ¿ya? Cuando vemos el punto de vista del envejecimiento poblacional, claramente Chile está en un estado avanzado de transición demográfica, donde la cantidad de niños ha ido disminuyendo en relación a la cantidad de personas mayores. De hecho, se esperaba hace algunos años que el punto de equilibrio del índice de envejecimiento, que es lo que mencionabas tú de los menores de 15 años versus las personas mayores de 65, el 2034 iba a haber 10 por cada 10. Es decir, desde el 2034 ya se empieza a reemplazar niños por personas mayores. Lo cual en este último tiempo ha ido avanzando de manera notable, así que luego ya vamos a lograr eso, yo creo, pensando que las causas que generan el envejecimiento poblacional se han ido exacerbando, como por ejemplo la disminución de la natalidad. La tasa de fecundidad de mujeres acá es de las más bajas que existe en el mundo y obviamente en Latinoamérica, con 1.34 hijos por cada mujer. Lo cual estamos por muy bajo del 2.1, que es lo que se requiere para que la población crezca. Y por otro lado, la expectativa de vida también ha ido aumentando. Ya cada vez vivimos más y el desafío está en el vivir más, pero vivir bien también. Ahora, del punto de vista del envejecimiento individual,
Hay dos cosas. El envejecimiento es universal, todos envejecemos, y lo otro que el envejecimiento es deleterio. Quiere decir que genera daño. Lamentablemente es así. Y ese daño se va acumulando a medida que nosotros vamos viviendo más con la acumulación de las comorbilidades o las enfermedades, lo cual hace que estemos más expuestos a ser frágiles o a ser personas dependientes. Y ahí es donde cae esta relación, donde si tenemos una población que está más envejecida, existe una mayor probabilidad de que ésta sea dependiente y que por lo tanto, ¿cierto?, requiera de personas que los cuiden. Ahora hay una serie de cambios que se han ido generando que hacen que esto se vaya haciendo cada vez más dificultoso también. Y en ese aspecto, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentamos como sociedad? Mira, hay varios desafíos. Yo creo que el primer desafío tiene que ver con los aspectos del punto de vista de las diferencias que existen a nivel socioeconómico. Las personas que tienen dinero, si tienen una persona que es dependiente, fácilmente la envían a una residencia, ya porque la pueden pagar, y hay residencias que son muy caras, o simplemente pagan por alguien que las cuide, ¿cierto? Integrando los cuidadores formales dentro de este universo. Pero cuando vemos las personas que no tienen tantos recursos, ¿cierto?, ahí se vuelve más complejo, porque es la misma esposa, los hijos, generalmente es una mujer la que se hace cargo, y eso hace que por un lado sea injusto, porque no todos tienen la capacidad de poder cuidar bien a sus cuidadores, porque también es costoso. Y por otro lado también es injusto porque la mujer se va llevando todo el trabajo. Ahora, también hay una serie de cambios que han existido desde el punto de vista sociodemográfico, que tiene que ver, por ejemplo, con que, lo mencioné anteriormente, cada vez tenemos menos hijos y por lo tanto menor probabilidad de que alguien nos cuide, ¿ya? Antiguamente existían 10 hijos, si no más, y ahora con suerte hay uno o un perrijo, Claro. y que estadísticamente existe una menor probabilidad de que haya alguien de la familia que lo cuide, ¿ya? Y por otro lado también la inclusión de la mujer dentro del ámbito laboral, porque antiguamente la mujer cumplía mucho este rol, ¿ya? Ahora, positivamente, ¿cierto?, las mujeres se han ido incluyendo más dentro de labores del punto de vista laboral, ¿cierto?, del punto de vista del estudio, y eso ha hecho también que los cambios se vayan dando por ese lado, porque antiguamente era la esposa, ¿cierto?, o era la hija que no trabajaba, quien se quedaba cuidando a la mamá, al papá, al tío u otro. Por otro lado, tenemos también dificultad desde el punto de vista del acceso a los cuidados, el cual es bajo y está muy segmentado y no existe una red apropiada como para poder darle la resolución a esta problemática, entregándole aportes desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, a las personas que son cuidadoras. Entonces, hay una serie de cosas, entre otras, ¿cierto?, que se plantean como unos desafíos grandes para nuestro país. Claro. En ese aspecto, sabemos que el envejecimiento es un proceso natural y que todos vamos a llegar a un punto en que seremos dependientes de alguna forma u otra, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos en un contexto en el que vemos que nuestros papás empiezan a tener estas situaciones de dependencia, o nosotros mismos ya siendo mayores o incluso teniendo alguna discapacidad, ¿qué medidas se pueden tomar desde su punto de vista? Sí, ahora que seamos dependientes, no todos estamos destinados a eso, ¿ya? Otra característica que tiene el envejecimiento es que es heterogéneo, es decir, uno envejece según como uno viva. Yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene 99 años, ¿ya? Y él camina independiente dentro de sus actividades básicas de la vida diaria, y otras personas que ya a los 70 años son totalmente dependientes, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es observar, estar cerca de sus padres, de sus tíos, de sus personas mayores que son con los cuales estamos vinculados, y lo observando y controles periódicos, ¿ya? Pero controles periódicos yo siempre recomiendo que sea un geriatra, ¿ya? Y que las personas que atiendan a una persona mayor sean especialistas en el área. Porque, por ejemplo, no sé si tú tienes hija. No. Bueno, cuando uno tiene un hijo y se enferma, ¿lo lleva a qué médico?
Pediatra. Entonces, si uno tiene una persona mayor, ¿dónde tiene que llevarlo? Geriatra. Al geriatra. ¿Ya? Pero eso, y en todo aspecto, o sea, un niño con problemas neurológicos va donde el kinesiólogo especialista en neurología infantil. Tiene cualquier problema, alguien que sea especialista. ¿Ya? Porque la visión que tienen las personas que trabajan, los profesionales que trabajan en geriatría y gerontología es otra. ¿Ya? Y por lo tanto tiene una visión hacia la funcionalidad. ¿Ya? Y en base a eso, ¿cierto?, tomar las medidas que sean necesarias para que las personas no se vayan desfuncionalizando. ¿Ya? Porque no es lo mismo tener una persona que sea totalmente dependiente a una persona que sea parcialmente dependiente. ¿Ya? Muchas veces va a ser inevitable, como por ejemplo las personas con Alzheimer, que ellas inevitablemente van a perder su funcionalidad. Pero hay muchas que sí se pueden incluso recuperar dentro de las problemáticas funcionales que tienen. Pero en ese caso de una persona que es parcialmente dependiente, también ocurren situaciones en que el cuidador o la cuidadora se sobrepreocupa, como no quiero que le pase algo, que se vaya a caer. También el mensaje para la persona cuidadora, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo Sí, llevarla? mira, hay, por ejemplo, incluso desde el punto de vista de salud también existe. Hay un término que se llama desfuncionalización iatrogénica, y que es que las personas mayores pierden la funcionalidad en base a tratamientos médicos, por ejemplo, reposo prolongado. No sé si ustedes conocen a alguien que haya tenido enfermo, ¿cierto? Haya tenido una neumonía y haya estado una semana en cama en el hospital, y después cuando vuelve no es el mismo, que le cuesta un poquitito caminar, ¿ya? Eso. Y por otro lado también la sobreprotección, ¿ya? Que uno pasa de la sobreprotección a generarle daño. ¿Ya? Y eso que, por ejemplo, que uno lo hace con mucho cariño, ¿cierto? Va la mamá a la casa y le dice, mijito, yo lavo los platos. No, mamita, siéntese. Usted está para descansar. Yo lavo los platos. No. O sea, que la persona mantenga sus actividades lo más que pueda, que sea lo más activo posible, que tenga, y no solamente la vejez, sino que durante todo el proceso de envejecimiento, que parte desde que uno nace, que sea lo más activo posible. Y de hecho, cuando uno ve a las personas que son activas y que generalmente tienen ciertas características, incluso de personalidad, son mucho más funcionales, son mucho más proactivas y son mucho más felices y tienen una mejor calidad de vida. O sea, podemos partir cuidándonos desde mucho antes en cuanto a nuestro estilo de vida, siendo activos, ¿no? O sea, preocuparse del envejecimiento más que de la vejez, ya cosa que en muchos países, incluyendo acá, no se hace. ¿Ya? Hay un concepto que se llama curso de vida y que explica de cómo el envejecimiento no tiene que ver solamente con aspectos biológicos, sino que integra lo que son aspectos biográficos en la persona, ¿ya? Y cómo esto puede ir incidiendo en lo que es la expresión de la salud, especialmente, como te decía, en la última etapa de la vida, que es cuando generalmente llega la muerte, ¿cierto? Hay una mayor cantidad de personas mayores que se mueren más que de personas jóvenes, y que también se va acumulando la mayor cantidad de enfermedades en la última etapa de la vida. Y otra recomendación es, cuando ya uno ve que la persona tiene ciertos niveles de dependencia o tiene dificultades desde el punto de vista funcional, es el generar las adaptaciones que sean necesarias para que esta persona sea autovalente, sea independiente, ¿ya? Y no tratar de nosotros hacer las cosas por ellos. ¿Ya? Y que pasa que muchas veces se sobreprotege, incluyendo cuidadoras, ya que uno por hacerle el cariño o regalonearlo, al final los viste, o no, aunque le cueste, que trate, ¿ya? Porque con la práctica, con el ejercicio, con el movimiento, lo va a ir mejorando su performance en la actividad de la vida diaria que se le está ayudando. Y en ese sentido, si pudiera recomendar una prioridad país en materia de cuidado, ¿cuál sería y por qué? Lo primero es reconocer a los cuidadores. Reconocerlos como un gran aporte a las personas que tienen dependencia, y eso implica reconocerlas y apoyarlas, ¿ya? Y eso implica establecer un sistema que sea más amplio en relación a los recursos que se le pueden entregar, ¿ya? Porque al final los cuidadores están dando una resolución a una problemática que es país, una problemática que es del Estado. Y los cuidadores no pueden asumir toda esa carga, ¿ya? Es el Estado quien tiene que ayudar.
No sé si usted es cuidadora, si recibe el estipendio son como 30 y tantos mil pesos, o sea, lo cual es un aporte, pero sigue siendo bajo, ¿ya? Ahora, uno observa que existen ciertas municipalidades o ciertos lugares en donde existen programas en los cuales se ayuda a los cuidadores. Por ejemplo, yo conocí un programa que existía en el área social de la Municipalidad de Estación Central, en el cual entre comillas, se le prestaba un cuidador formal a una cuidadora informal, que son las personas que no se les paga, ¿cierto? Y que no tienen una preparación formal para ser cuidadores. Y ellos solicitaban, por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana para un poco liberarse de la responsabilidad y poder hacer otras cosas. Ya, lo cual implica, por ejemplo, una cuestión tan básica como ir a control médico, ¿ya? O hacer trámites, o simplemente salir de ese ambiente que es estresante, que es cansador, ¿cierto? Para poder liberar un poco y poder estar mejor, ¿ya? Porque como tú bien dijiste, hay que cuidar al cuidador, ¿ya? Porque si uno no cuida al cuidador, si el cuidador no está bien, difícilmente quien es cuidado va a estar bien. Claro, porque finalmente sucede que el cuidador empieza a vivir por y para la otra persona. Deja de vivir por sí mismo para dedicarse al cuidado de la otra persona. Exacto, y que por mucho que sea por amor y lo que por causas que pueden ser muy loables, las personas que cuidan al final se cansan y se queman, llega el burnout. Ujú. Y eso lo afecta y no tiene por qué ser así. Hay que buscar la forma, y existen otros programas en España, por ejemplo, los centros de día que se utilizan harto, para poder darle una resolución a este problema y que se mejore la calidad de vida, tanto de la persona que cuida como la persona que es cuidada, ¿ya? Y en caso de quienes nos estén escuchando que son cuidadores o cuidadoras, hay un síndrome, ¿cierto? Que es como de la persona quemada, el cuidador quemado. El burnout, ¿Sí? sí. ¿Cómo reconocemos eso? Se termina siendo el cuidador. Esto funciona casi como una depresión. Ya. ¿Ya? Tiene efectos que tienen que ver con el ánimo, trastorno del sueño, muchas veces, por ejemplo, incluso temas físicos, ¿ya? Incluso una persona, por ejemplo, la señora Mireya, yo no sé cómo es la calidad funcional de la persona que cuida, pero la señora Mireya, si tiene que cuidar a su marido, que pesa 100 y tantos kilos, y tiene que levantarlo, cambiarle pañales, físicamente es agotador, porque eso es 24/7. Ujú. ¿Ya? Y eso también limita otras actividades de esparcimiento, es agotador. Bueno, cambio en el estado de ánimo, somatizaciones, hay una serie de síntomas que empiezan a aparecer. Bueno, depresión, llanto, angustia, Enojo. enojo. Bueno, que el enojo tiene que ver también con un sentido, con una impotencia de sentirse cansado, ¿cierto? De sentirse agotado y no recibir ayuda necesaria. Entonces, muchas veces uno expresa el enojo como una expresión de angustia, una expresión de depresión, una expresión de impotencia. Y es por eso que a veces a mí me pasa también de repente con mis hijas, que yo ando con la cabeza en otra cosa, con problemas varios, y al final expreso como ese estrés en enojos, ¿ya? Y eso lamentablemente no es justo ni para la persona que es cuidada ni para la persona que cuida, ¿ya? Pero algo que muchas veces es incontrolable. Eso. Es muy importante hablar sobre las emociones que genera el cuidar a una persona, Sí. porque muchas veces se habla desde, es un trabajo en base al amor, pero sí hay emociones que no son tan positivas, entre comillas, que existen, solo que no son tan visibilizadas, como el enojo, la frustración por no poder hacer más, por no poder salir de pronto. En ese aspecto, ¿cómo poder llevarlo de alguna forma? Es que una persona que está sola es difícil, ya hay personas que cuidan y son tan solas. Ujú. Ya, un tiempo que estuve trabajando en un consultorio en Conchalí, me tocaba ser parte del antiguamente programa de postrado, mal llamado programa de postrado, que era de personas dependientes, y me tocaba ir y una persona mayor, una mujer que cuidaba a su marido y estaban solos. Entonces, es difícil que alguien que está solo pueda sobrellevar eso. Entonces, yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, de cómo nosotros
como Estado, como sociedad, tenemos que visibilizar a las personas que son cuidadoras y darle un apoyo, darle una ayuda. Porque a veces ni siquiera las personas que cuidan se dan cuenta que están mal. ¿Ya? Ni ellos se dan cuenta. Y nadie les dice nada porque muchas veces los hijos descansan en eso o los hermanos descansan en eso, ¿cierto? Descansan en que tiene la hermana o tiene... pero eso implica también un cambio más cultural, del cómo nosotros también observamos a la familia, a los papás y a las personas mayores cuando son dependientes como parte de nuestra vida, personas que amamos y que por lo tanto muchas veces tenemos que retribuir lo que ellos nos dieron. ¿Ya? Yo me acuerdo que en la zona de Colchagua, donde vivía yo, me tocaba mucho ir al campo. Y ahí uno observaba, yo hacía el contraste entre Santiago y el campo, en donde la familia en Santiago, a la primera cosa que observaban, pensaban en la Fundación La Rosa o en alguna residencia. Porque nadie quería hacerse cargo, porque la vida es muy compleja ya. Pero en el campo yo veía personas que decían, no, mi papá no se va a ir a una residencia porque mi papá, esta es su casa y él se tiene que morir acá con nosotros. Y él tiene que estar acá. Entonces también muchas veces tiene que ver con algo de cultura. Y cómo nosotros también dentro del ajetreo del día a día y de cómo hemos cambiado como sociedad, también hemos ido dejando de lado a las personas mayores, el aporte que han hecho ellas y no les retribuimos. En ese aspecto es importante también recalcar que, como usted menciona, hay cierta comodidad también en no ver el rol de la persona cuidadora. Por ejemplo, en muchos casos son de los hermanos, siempre le toca cuidar a la mujer, hermana, y habitualmente los hermanos no hay mucha labor allí. Y yo creo que eso también es en base a la comodidad y a la falta un poco de empatía, ¿no? Sí, ves que, a ver, la persona que cuida más, no comentarios sexistas, porque una vez me dijeron que era un comentario sexista, es la mujer, generalmente la mujer soltera, la hija soltera, quien cuida. ¿Ya? Y eso es tan cierto como que en el día está el sol. ¿Ya? Eso es estadística. Y eso tiene que ver de que las personas que están casadas y tienen otro tipo de responsabilidades piensan que los problemas de ellos son más grandes que el otro. Uh-huh. ¿Ya? Y que la otra persona tiene que, entre comillas, tiene un default, o sea, tiene como poca responsabilidad o pocos problemas y que tiene que acumularlos como para llegar al nivel del otro. Claro. Lo cual no es así, pues, no, porque al final el papá es papá de todos, el papá los cuida a todos y uno tiene, no importa que la responsabilidad que tenga, si tiene 1, 2, 3, 4 hijos, igual tiene que apoyar. Tiene que apoyar de alguna manera, ya sea económica o cuidándolo o haciéndose cargo de la persona que necesita ser cuidada. En el fondo que se reparta... De manera equitativa el trabajo. Exacto. Sí. Y en ese aspecto ahora pasamos con Alexandra, porque usted, profesor, nos comentaba de la realidad en el campo. De mi papá se tiene que quedar aquí porque esta es su casa. Alexandra, en la región, ¿tú cómo describirías la realidad de las personas cuidadoras? Bueno, la verdad en la región no se escapa mucho de lo que acaba de comentar Mauricio, pero sí se destaca que efectivamente justamente la región de Los Ríos es una de las terceras regiones con mayor población envejecida. Ya envejecida, yo diría, más que va a envejecer, ya estamos con un país envejecido y como bien se mencionó, no significa que haya más población, o sea, no significa que las personas mayores sean... dependientes, pero sí claramente esto hay una relación y una prevalencia de que existan más personas con dependencia funcional y por ende más personas que cuiden también. Ahora, se destaca justamente que la mayoría de las personas que cuidan acá en la región también por un tema más debido a la feminización de los cuidados son en su mayoría mujeres. En nuestro programa hablamos de más del 95% de las personas que cuidan son mujeres. Efectivamente, quien asume el rol de los cuidados también es justamente relacionado a la feminización de los cuidados. Tiende a ser alguien del hogar,
y que en su mayoría son personas que cuidan de manera informal, hijas principalmente, hermanas, madres, y está muy normalizado por un tema más bien cultural y patriarcal también. Y justamente acá efectivamente esto se asocia a varias otras aristas de que la persona que cuida muchas veces también, o bien es la persona que no se encuentra con una labor remunerada, no se encuentra trabajando, pero en lo que es remunerado, porque esto para mí cuidar es un trabajo y debiese ser remunerado. Y también pasa que también otras deben dejar el trabajo, porque también hoy en día la persona que cuida, en este caso mayoría mujeres, se encuentran participando más del mundo del espacio público en trabajos, pero claramente esto vuelve a reforzar la idea del volver al espacio privado, porque es a la mujer a la que le toca cuidar y es la que debe dejar el trabajo también. Muchas de las personas que cuidan en nuestro programa deben dejar el trabajo porque nosotros aquí abordamos a personas que tienen una dependencia funcional moderada severa. Entonces no basta con que los cuiden un poquitito, no es como cuando hay alguien que quizás es dependiente leve, sino que tienen que estar dedicando 7 horas o más al cuidado, y aquí ya no es compatible básicamente el trabajo con el destinar ya esta cantidad de horas para lo que es el cuidado. Que aquí, bueno, después Mireya nos puede comentar, pero 7 horas es poco, es el piso mínimo. La verdad es que son 24/7 la labor que se destina al cuidado. Eso es súper importante mencionar y también mencionar de que lo que se ve mucho en la realidad de la región, lo que nosotros vemos como programa, es que es algo que está súper familiarizado. Ni siquiera hay un cuestionamiento de por qué esto no, dónde está la participación del Estado, de la sociedad, la comunidad, el mundo del mercado, el mundo privado, dentro del apoyo que pudiese realizar para poder paliar un poco esta problemática. Muchas gracias, Alexandra. Antes de continuar con el programa, me gustaría agradecerle al profesor Mauricio por acompañarnos. Él se tiene que retirar, pero muchísimas gracias por venir, por responder a nuestras preguntas, sobre todo por acompañarnos. Así que muchísimas gracias y esperamos encontrarlo en otra oportunidad. Gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa ahí estamos pendientes y con la disponibilidad para poder participar. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta en este episodio que se llama ¿Quién cuida a quienes cuidan? Y estaba preguntándote, Alexandra, y me gustaría ahora consultarte, ¿qué necesidades o situaciones críticas se repiten con más frecuencia? Son varias las necesidades que se presentan, porque hoy en día nosotros estamos visualizando que existe una crisis de los cuidados. Existe una sobredemanda, justamente por lo que mencionábamos delante, y en ese aspecto hoy en día hay muchas personas que se encuentran en situación de abandono, que no tienen alguien de quien pueda cuidarlos, y también, por otra parte, tenemos a personas que cuidan y que presentan una importante sobrecarga. Dentro de eso vemos que, justamente como se mencionaba, a veces existen redes de apoyo familiar para las personas en situación de dependencia, pero siempre recae en una persona la labor del cuidado. Y no existe un sistema de corresponsabilidad familiar también en torno a lo mismo. Es por eso que es importante desde el lenguaje, yo creo, empezar a generar cambios, porque se habla mucho de que el cuidado es un equivalente a cuidar con amor, pero son distintas las realidades. Entonces hay que hablar desde el lenguaje construye realidades y hay que hablar desde el respeto igual a la labor de quien cuida, porque son muchas estas situaciones. Hay casos de personas que cuidan a personas que ejercieron violencia intrafamiliar en algún punto de su vida, personas que les tocó cuidar y se presentan ciertos duelos. Por ejemplo, la persona que cuida muchas veces está preparada y efectivamente sienten que están retribuyendo a la persona, quizás no sea un padre que los cuidó o es un hijo y lo reciben de buena manera, pero hay otras veces que esto también les toca cuidar. Ellos tienen que dejar de lado sus ocupaciones, sus rutinas,
sus ocupaciones significativas también, ya no solamente en el ámbito recreativo, sino que también laboral. Esto genera un impacto económico a nivel del núcleo familiar, genera aislamiento. Ya no tienen el tiempo para relacionarse con muchas de las personas que eran amistades, otras familiares. El aislamiento afecta obviamente, genera un impacto emocional, pero también quien cuida también muchas veces, como en su mayoría son informales, tampoco nadie les dice cómo deben cuidar y aprenden del ensayo y error. Y dentro de eso se generan muchas lesiones a nivel físico. Son como varias las situaciones de crisis que se pueden vivir y es importante por lo mismo que se puedan, primero que todo, identificar las necesidades y no solamente enfocarnos en la persona con la dependencia funcional, sino que también en la persona que cuida, porque lamentablemente no tiene el cuidado que debiese tener. Como que ambas partes salen heridas finalmente. Exacto. Y llevándolo al terreno más práctico, ¿cuáles son los principales programas o apoyos de gobierno que podemos encontrar? Está, bueno, el programa Red Local de Apoyos y Cuidados es uno de los programas que presenta el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, pero también hoy en día se han inyectado mayores recursos para poder financiar otro tipo de programas. Por ejemplo, hace muy poco, recién este mes, se abrió el Centro Comunitario de Cuidados Pablo Neruda. Está el Centro Comunitario de Cuidados Parque Kramer también, que está en el sector Kramer. Se están abriendo igual otros programas de cuidados domiciliarios para el público exclusivo de personas mayores con convenios Senama, pero yo creo que es sumamente importante aquí destacar que además de una intervención de lo que es como desde la reacción, desde la apoyo de la problemática que ya existe, es súper importante enfocarnos en lo que es la prevención, el enfoque preventivo. Desde ya que las personas vayan viendo sus chequeos, controles médicos, que puedan tener una buena adherencia a sus centros de salud. Desde los centros de salud también hay un montón de evaluaciones que se hacen, como los exámenes preventivos del adulto, examen preventivo del adulto mayor. También que puedan asistir a talleres. Hay muchos talleres para personas mayores que son autovalentes. Eso también permite mantener las habilidades, tener espacios de esparcimiento, de compartir con un otro. Yo creo que todo eso es súper bueno, mantener una buena calidad de vida también para prevenir el deterioro y así desde la prevención evitar que tengamos población que presente una situación de dependencia funcional. ¿Y cómo se accede a, no sé, a los talleres desde la ignorancia total? Para quienes nos están escuchando, por ejemplo, que no sabe, se encuentra en esta situación de, no sé, soy cuidadora y estoy en mi contexto, no cacho nada más porque no tengo tiempo. ¿Cómo se accede a estos programas, a los talleres y quiénes pueden postular? Bueno, yo creo que aquí son dos principales como líneas que es importante destacar. Lo primero es que la gente esté inscrita en los centros de salud. Ya. Porque desde que las personas nacen, generalmente en todo lo que es el público infanto-juvenil, están con sus controles de niños sanos, etcétera, están con su control periódico. Pero desde el adulto, y para qué decir personas mayores, empiezan a presentar quizás menos adherencia a los centros de salud. Entonces es súper bueno que mantengan sus chequeos preventivos. Tienen que simplemente tener la inscripción, pedir sus evaluaciones. Estas son gratuitas desde los centros de salud públicos. Y desde ahí ellos mismos muchas veces activan las redes para poder invitarlos a talleres del adulto mayor, de las personas mayores, poder derivarlos también. Los centros de salud acá a nivel local, al menos, todo lo que es el programa Red Local de Apoyos y Cuidados funciona en red con las distintas unidades y todos los centros de salud se encuentran como parte de esta red del programa. Entonces ellos cuando identifican casos también nos derivan y nos informan o bien derivan a otros programas que también puedan apoyar a este público. Y lo otro sumamente importante es que, como mencionábamos, la importancia de visibilizar a las personas que cuidan. Hoy en día hay estadísticas y esas estadísticas, tú mismo mencionaste algunas cifras, se sabe que es mucho mayor esa población, porque lamentablemente el sistema de registro es débil de cierta forma. Hoy en día son pocas las personas que cuidan, que cuentan con su credencial de persona cuidadora, así que se invita igual a poder registrarse. Eso se puede hacer a través del Registro Social de Hogares. Existe un módulo de cuidados, lo pueden hacer a través de internet, pueden hacerlo a través del Departamento Social, quienes
tengan mayor dificultad con la clave única, sí. Del Departamento Social se puede hacer a través de Chile Atiende, y con eso se puede llevar un mejor catastro, y el catastro sí importa, porque después a la hora de inyectar recursos, de abrir programas, si es que no hay un público que sea amplio, quizás no va a estar como la necesidad levantada, entonces es importante eso. Además de la credencial de las personas que cuidan, se están estableciendo algunos convenios y desde la misma Registro Social de Hogares es que se levantan nóminas que permiten el ingreso, por ejemplo, al programa Red Local de Apoyos y Cuidados. Por eso es importante y se invita a actualizar los registros sociales y acercarse a las redes de salud. Ya, muchas gracias. Y para finalizar esta sección, ¿qué les dirías a las personas cuidadoras que hoy están solas o que no tienen el apoyo, que no han ido, por ejemplo, a estas redes? Ujú. Bueno, lo primero, insisto, que por favor puedan actualizar su registro social de hogares, porque efectivamente a través de esto es que hemos podido llegar a familias que no fueron derivadas o identificadas de alguna otra, no llegaron por el conducto de derivación, sino que lo pudimos identificar a través del registro social de hogares, y muchas son a veces de sectores rurales, que están más aisladas y que necesitan con mayor razón más cuidado. Entonces, que puedan tener esos datos actualizados, porque de ahí, de ese registro, se van a abrir más programas también, entonces es importante eso. Pero también destacar que acá existen un montón de agrupaciones que puedan acercarse a las agrupaciones de distintas entidades. Hay agrupaciones de Alzheimer, de personas que cuidan, agrupaciones de Parkinson, agrupaciones del área de salud mental, de discapacidad. Y esto es súper importante porque muchas veces quizás se sientan solas en esa situación, y aquí pueden encontrar redes de apoyo. Hoy en día, de hecho, todo lo que se ha logrado en términos de cuidado, la necesidad y las políticas públicas que se están construyendo están surgiendo a partir de las movilizaciones que han hecho las agrupaciones. Entonces, esa unión de las personas permiten cambios. Así que eso es súper importante. Y otra cosa que también, bueno, diría muchas cosas, pero en honor al tiempo, destacar el que puedan tener espacios de autocuidado que se visualicen ellas, que por favor, dentro de todo, a las familias que puedan apoyarlos con la corresponsabilidad en cuidados para que puedan mantener sus controles de salud. Y también es súper importante a nivel de las políticas públicas que el cuidar es igual a un acto político. Hoy en día igual pronto vienen votaciones, es importante informarse en relación a esto. Conocer cuáles son las políticas públicas que se proponen, porque puede generar avances o también retrocesos. Entonces, hoy en día están los cuidados dentro del cuarto pilar fundamental del Estado, y la idea es que puedan haber varios avances en relación a esto. Así que es súper importante informarse para que se creen políticas públicas que permitan seguir contribuyendo y mejorando el sistema de cuidado. Y el cambio comienza desde uno, ¿no? De también ponerse a pensar, salir de uno mismo y pensar, no sé, mi mamá está tal vez haciendo más de la cuenta, mi papá está haciendo más de la cuenta. Ser más empático tal vez nos hace falta, y también sobre todo estar informados al momento de votar, ¿cierto? Sí. Y ahora, señora Mireya, me gustaría saber cómo llegó a asumir el rol de cuidadora. Bueno, yo diría que fue por necesidad en el fondo, porque como te contaba, mi mamá se enfermó, primero una cosa totalmente diferente que se fracturó, y de ahí, de ese tiempo yo ya empecé a hacerme cargo, porque ella tuvo una larga recuperación, entonces ahí yo mezclaba el trabajo con el cuidado. Después se vino presentando la situación ya cognitiva, que yo notaba los cambios, pero no sabía qué era. No tenía idea, ni siquiera se me había ocurrido que yo la notaba, que cambió, se ponía más agresiva, no sé, tuvo un montón de cambios. Y cada vez que yo la llevaba al consultorio, yo le contaba al médico, ¿sabe qué le pasa? Y me decían, no te preocupes, si eso es por la viejez, es normal, no te preocupes. Tuve la fortuna de llegar a un médico que sí escuchó y me dijo, oye, aquí tú tienes un problema. Él nos contactó con
¿cómo se llama? La terapeuta ocupacional del consultorio de Curiñanco. Ella fue, le hizo una encuesta y ahí efectivamente se reflejó que ella ya tenía un daño bastante importante a nivel cognitivo. Y a través de ellos nosotros llegamos al programa de red de apoyo. Y ahí, yo te digo, fue un cambio, un antes y un después. Ya. Porque había muchas cosas que yo, si bien notaba que no estaban bien, no sabía por qué. Después cuando llegaron las chiquillas, empezaron todos los profesionales que fueron a evaluarla, nos empezaron a explicar las cosas. Ahí tú te das cuenta que en realidad sí es un problema y es un problema grave. Entonces empiezas a tomar más conciencia. En mi caso, por ejemplo, empecé a ver cómo la puedo ayudar, qué hago. Eso sumado al grado de estrés que yo ya traía arrastrando hace rato y que tampoco me había dado cuenta. Porque claro, yo estresada aquí, haciendo cosas aquí para allá, que no le vaya a pasar esto, que esto, lo otro. Fue así como cuando llegaron las chiquillas con el programa a decirme, oye, tú estás sobrepasada, pero ya así al máximo. De hecho, a mí no me gustaba que me dijeran eso, me caía mal. Porque decía, pero ¿cómo? ¿De qué hablan si yo es lo que hago todos los días y para mí es tan normal que yo no me daba cuenta? Después ya empezamos a asistir a los talleres que ellas nos asignan, nos invitan. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta que en realidad sí necesitas un espacio, que es un espacio muy difícil de crear para ti. Porque como tú decías hace un rato, la dependencia que crea la persona es como para ambos lados. Porque tú no quieres dejarla sola porque no le va a pasar algo. Ahí viene lo que decía el profesor, una sobreprotección que tuve al principio, y que después ya me di cuenta que en realidad eso le estaba haciendo mal. Entonces, cambiar el enfoque, empezar que ella retome sus actividades de poquito, buscarle actividades para que haga. Entonces ha sido un cambio, un antes y un después, pero rotundo. Y al tomar este rol de cuidadora, que en el fondo, como usted dice, surge a partir de la necesidad, y también tomando las palabras que dijo hace un momento, ¿cómo cambió su vida al ser cuidadora y qué emociones también sentía habitualmente? Porque eso también es muy importante, cómo se va sintiendo. Sí, bueno, las emociones, tú pasas por una gama de emociones que tampoco al principio te atreves a reconocerlas. Porque, claro, tú pasas de la rabia a la frustración, el estrés, por un montón de cosas y que no sabes controlar, no puedes controlar porque no sabes de qué viene. A ti se te presenta, ¿no? Por ejemplo, de repente tú estás haciendo una cosa y tu mamá sale y hace otra cosa que nada que ver de lo que tú quieres. Ya, te estresaste, te da rabia, pero que quede claro, no me da rabia con ella, la rabia es conmigo. En el fondo es la forma que yo tengo de demostrar mi incapacidad, por decir de alguna forma, de no poder manejar la situación. ¿Por qué? Porque no tengo los conocimientos que se necesitan para cuidar a una persona. ¿Me entiendes? Uh-huh. Como decía recién, tú vas aprendiendo, cometes errores, después te das cuenta que no era lo que tenía que hacer, lo cambias, unas cosas funcionan, otras cosas no funcionan, entonces vas aprendiendo. Eso también te crea una frustración, de repente andas súper bien porque todo te ha salido maravilloso y a las 3 de la tarde se dio vuelta la tortilla y ya nada funciona. Entonces ahí viene que te frustra, te estresa, te da una pena enorme. ¿Y qué haces? Te enojas un momento y tú mismo tienes que decirte, oye, no, esto no soluciona el problema, tienes que buscar otro camino. Claro, y además que al estar al cuidado de una persona con dependencia no es que usted se enoje y se vaya. No puede irse. No puede. ¿Cuántas veces yo digo así, ¡ay, qué ganas de tomar mis cosas e irme! Pero no lo puedo hacer. Puede. No puedo. ¿Y en ese aspecto ha sentido apoyo de su familia, de instituciones, del entorno? Bueno, el principal apoyo es el programa, para mí en este momento. Porque
las chiquillas, todos los profesionales me han dado tips para tratar de manejar las distintas situaciones que se me van presentando. Entonces yo me dice, que me pasó tal cosa, y yo reacciono así, yo sé que está mal, pero ya, mira, trata con esto, prueba con esto, dile estas cosas para que las cosas fluyan. Eso me ha ayudado un montón. Si bien yo tengo ayuda de mi familia, pero en otro ámbito, no en el cuidado en sí, porque como decíamos, ya todos tienen su familia, tienen su vida hecha y no tienen tiempo para dedicarse a esto, del cuidado de la mamá, no, nunca hay tiempo. Entonces al final terminas tú, y por eso te digo, yo estoy tan agradecida con las chiquillas, con todos los que trabajan en el programa, porque además me asignaron un asistente de cuidado que ella va una vez a la semana. Si bien yo no, en el tiempo que va, yo no alcanzo a salir, porque imagínate venir de Curiñanco, volver el viaje, se te va ya la mitad del tiempo. Entonces, pero ya eso es una descarga para mí, porque ellas se dedican 100% a mi mamá y yo hago otras cosas. Y como que me olvido que yo sé que está ahí, pero ya no tengo la preocupación, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, eso ha sido fundamental. Todo eso, esos aportes que me han hecho, y esa ayuda de que vaya una persona una vez a la semana ha sido fundamental para mí. Y ya para ir finalizando, ¿qué consejo podría darle a alguien que, como usted, es cuidador y que nos está escuchando en este momento, es cuidadora? Consejo es difícil porque todas las situaciones son diferentes. Pero yo creo que en mi caso, yo creo que hay que aprender a tener paciencia, mucha paciencia. Aprender a ser más empático, como tú decías hace un rato. Porque si bien es tu mamá, es tu papá, tú necesitas aprender a ir al ritmo de ellos. Entonces, eso cuesta. Hay que ir aprendiendo a vivir de otra forma. Entonces, por eso se necesita mucha paciencia, porque no es que, obviamente la persona te absorbe mucho, pero muchas veces uno tiene que ir cambiando su forma de ser para poder ayudar a la otra persona. Sí, es muy importante eso. Muchas gracias por su testimonio, y también me gustaría dejarlas invitadas, porque siento que el tiempo se nos hizo muy cortito, para ver si podemos hacer un siguiente episodio de este mismo tema, que ustedes vengan nuevamente. Sí, encantada. Sería genial. Mira, mientras se pueda crear un poco más de conciencia, tanto a nivel de la familia, tanto a nivel de gobierno, en los consultorios, en todos lados, porque esto tiene que ser una conciencia a nivel de todos. Tiene que ser un tema que se hable. Que se hable y que la gente te ayude. Uh-huh. Y uno como cuidadora también aprender, que también es súper difícil, aprender a que te ayuden. Sí. Porque eso de que al principio es como, por lo menos en mi caso, yo no puedo hablar por el resto de los cuidadores, pero en mi caso, para mí fue súper chocante que me dijeran que yo necesitaba ayuda. Entonces, eso uno también tiene, por eso tiene que ser una función de todos. Porque uno tiene que aprender muchas cosas. Es un tema cultural de todas formas. Absolutamente. Y muchas gracias, señora Mireya, por haber venido. Y me quería despedir con una pregunta para nuestros auditores. ¿Cómo podemos, como sociedad, visibilizar, valorar y apoyar mejor este trabajo? Yo creo que la respuesta ya la dimos, sí, y que es un tema cultural, sí, totalmente, sí, y que en parte por uno mismo. Pero bueno, con esta pregunta y agradeciéndoles, ahí viene Alexandra también, muchas gracias por haber venido. Espero que podamos encontrarnos en un episodio igual a este, pero poder alargarnos un poquito más. Y a nuestros auditores, invitarlos e invitarlas a escucharnos nuevamente por la 90.1 y a encontrarnos en nuestras redes sociales en SINDOC UH. Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.